Me llamo Elena Martín, tengo 43 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Valencia, donde las tardes huelen a azahar y el viento de la costa siempre parece traer consigo secretos. Mi vida hasta hace pocos meses era tranquila, casi predecible. Casada desde hacía 10 años con Julián, dueño de una pequeña empresa de reformas, y madrastra de su hijo Adrián, que había llegado a nuestra casa cuando cumplió 13. Un chico tímido, reservado con un silencio que cortaba el aire cuando pasaba por la habitación. Ahora ya tiene 18. Y ese silencio se volvió otra cosa. Aquella tarde de abril, al volver de hacer la compra, encontré la puerta del cuarto de Adrián entreabierta. El sol del atardecer entraba en diagonal, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire como si el tiempo estuviera detenido para avisarme que no debía entrar. Pero entré. Quería dejarle unos libros que había comprado para su preparación de selectividad. Fue entonces cuando vi el monitor del ordenador encendido con el descanso de pantalla detenido justo en un fotograma. Mi nombre. Mi rostro. Pero no era yo. Era mi cara puesta sobre el cuerpo de otra mujer, una mujer con lencería de encaje rojo, posando de forma que me ruborizó incluso aunque estuviera sola. El montaje era tan preciso que por un instante sentí algo parecido a vértigo, como si estuviera viendo una versión secreta de mí misma que jamás había existido. Se me cayó la bolsa de la compra. El impulso me llevó a mover el ratón, y otras carpetas se abrieron con demasiada facilidad. Fotografías, vídeos, todos con el mismo rostro, el mío. Pero más atrevida, más desinhibida, más joven incluso. En algunas imágenes estaba acompañada por un hombre cuyo rostro no lograba distinguir. Todo era falso, pero tan inquietantemente real que sentí un escalofrío subir por mis piernas. Me llevé una mano al pecho. Sentí que invadían mi vida, mi intimidad, y que al mismo tiempo estaba entrando en el mundo privado de Adrián de una forma prohibida. Respiré hondo, intentando no desmayarme. Elena, escuché a mi espalda. Me giré tan rápido que el corazón me dio un salto. Adrián estaba en la puerta, la mochila aún colgada de un hombro, los rizos oscuros cayéndole sobre la frente. Sus ojos se abrieron al ver lo que estaba en la pantalla. No, no quería que vieras eso, balbuceó. Su voz tembló. Mis manos también. ¿Por qué? Pregunté, aunque la pregunta salió más suave de lo que pretendía. ¿Por qué tienes esto? Adrián se apoyó contra el marco de la puerta. Su respiración era corta, nerviosa. Nunca lo había visto así, vulnerable, expuesto, como si yo fuera la única persona que podía absolverlo o destruirlo. Alguien en un foro hace montajes, confesó. Solo tenía que enviar fotos y ellos, crean esto. Bajó la mirada. No pensé que lo encontrarías. No pensé que te haría daño. Me quedé en silencio. No sabía qué me dolía más, la invasión de mi imagen, o la idea de que él pasaba horas mirando esa versión distorsionada de mí. ¿Y por qué yo? Pregunté finalmente. Adrián tardó varios segundos en responder. Cuando levantó la mirada, vi un brillo que nunca antes había visto en él. Algo peligroso. Algo que yo no debía ver. Porque eres demasiado perfecta, susurró. Sentí un temblor recorrerme la espalda. No supe si era miedo, o algo que no quería nombrar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta oyendo el viento golpear las persianas, viendo en mi mente esos montajes, esos cuerpos, esa versión falsa de mí misma a la que Adrián acudía en secreto. Pero también recordaba su mirada cuando me dijo perfecta. Esa palabra no la había escuchado de Julián en años. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Adrián bajó las escaleras en silencio. Yo llevaba un vestido ligero color crema que se ceñía a mi cintura, y cuando él pasó detrás de mí, sentí su respiración en mi cuello como un roce accidental, o no tan accidental. Mis manos temblaron y una gota de café cayó sobre el mármol. Elena, dijo suavemente.
Podemos hablar, si quieres. No, respondí demasiado rápido. No ahora. Pero él se acercó un paso. Solo uno. Lo suficiente para que la tensión entre ambos fuera casi palpable. Casi eléctrica, como si todo el aire de la casa se hubiese convertido en un hilo que nos mantenía peligrosamente cerca. Hasta ese día jamás había permitido que mi mente imaginara algo fuera del papel correcto de madrastra. Pero después de ver esas imágenes, después de ver cómo Adrián me miraba, algo en mi interior comenzó a agrietarse. Y en esa grieta entró una chispa que yo no supe apagar. Las siguientes semanas fueron un territorio extraño, como caminar por un puente suspendido entre dos mundos, el de la vida normal y el de una tensión secreta que parecía vivir debajo de la piel. Adrián evitaba mirarme directamente, pero yo notaba cómo su atención se detenía en mis gestos, cuando me recogía el pelo, cuando subía por las escaleras con un vestido que rozaba mis piernas, cuando me inclinaba para servir la mesa. Parecía que todo lo cotidiano había adquirido un brillo incómodo, como si él y yo compartiéramos un secreto que nadie más debía descubrir. Y lo peor, yo también lo sentía. Una tarde Julián anunció que viajaría a Madrid por trabajo durante 3 días. La casa de repente se hizo demasiado grande para dos. Aquella noche, mientras revisaba facturas en la mesa del comedor, escuché pasos suaves bajando las escaleras. Adrián apareció con una camiseta negra ajustada y pantalones de deporte. El pelo ligeramente húmedo después de la ducha. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Claro, respondí, aunque mi voz sonó más baja de lo normal. Se sentó frente a mí. Durante un minuto solo se oyeron los sonidos de la calle, de una moto lejana, del viento moviendo las hojas de los naranjos. Hasta que él habló. Elena, sé que lo que viste fue horrible para ti. Pero, necesito explicarlo. Yo dejé el bolígrafo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Dijiste que era un montaje, le recordé. Asintió. Sí. Pero también es cierto que me confundí. Que me dejé llevar. No sé cómo empezó, pero cuando envié esa foto tuya del cumpleaños, se detuvo tragando saliva, nunca pensé que alguien haría algo tan perfecto. Se frotó la frente. Y cuando lo vi, era como mirar un sueño que no sabía que tenía. Sus palabras me golpearon como una ola cálida y helada a la vez. Adrián, susurré. No quiero que pienses que te veía como algo sucio, dijo rápidamente. No era eso. Era respeto, admiración. Eres la mujer más elegante que conozco. Mi pecho se apretó. Hacía años que nadie me decía algo así. Ni siquiera Julián. No debería sentir eso por mí, intenté decir. Lo sé, admitió mirándome con una honestidad peligrosa. Pero tampoco puedo fingir que no lo siento. Su confesión quedó suspendida en el aire, como una amenaza o una súplica. Quizás ambas. Al día siguiente, mientras preparaba la comida, llevaba un vestido verde de tirantes finos. Ligero, fresco, propio del verano valenciano. El tejido abrazaba mis curvas más de lo que debería, y sabía que Adrián podría aparecer en cualquier momento. Efectivamente bajó antes de la hora. Y cuando me vio, su paso vaciló apenas un instante. Pero lo noté. Necesito hablar contigo otra vez, dijo con la voz más firme que nunca. Yo seguí removiendo la sartén, intentando no mostrar el temblor en mis manos. No creo que sea buena idea, susurré. Pero es necesario. Dejó su móvil sobre la encimera y se acercó lentamente. Me rodeó con suficiente distancia para no tocarme, pero lo bastante cerca como para que el calor de su cuerpo me alcanzara. No quiero repetir lo que pasó con esas fotos, dijo. No quiero ocultarte cosas. Hizo una pausa. Quiero que sepas la verdad. Toda. Mi respiración se aceleró. ¿Qué verdad? La de cómo te veo.
Se inclinó pero no me tocó, su boca quedó a unos centímetros de mi oído. La de cómo me siento cuando entras en una habitación. La de cómo te imaginas que te vistes hoy. Sus ojos bajaron lentamente por mi cuerpo, y como intento fingir que no me afecta. Mi corazón se desbordaba dentro de mi pecho. Adrián, no, susurré, más para mí que para él. Solo dime que no sientes nada, dijo con una voz rota. Solo eso. Y paró. Alzó la mirada hacia mis ojos. Pero dímelo de verdad. Y no pude. Mi silencio lo dijo todo. Esa noche llovió. Un chaparrón fuerte. Inesperado que hizo vibrar los ventanales y mojó mis pensamientos. No podía quitarme de la mente lo que sentí cuando él estuvo tan cerca. Mi piel recordaba su respiración. Mi mente su voz. Me puse una bata ligera y salí al balcón para respirar aire fresco, intentando calmar el temblor. Pero al volver al pasillo, lo encontré allí. Adrián. Apoyado en la pared. Mirándome como si yo fuera una tormenta que también lo empapara por dentro. No puedo dormir, dijo. Yo tampoco. El silencio se alargó. No quiero que tengas miedo de mí, Elena, murmuró. Nunca te haría daño. Lo sé, respondí sinceramente. Pero lo que siento, no desaparece solo porque sea incorrecto. Mi bata se abrió levemente con el viento, mostrando un poco más de piel de lo que debería. Intenté ajustarla. Él desvió la mirada con un respeto que, paradójicamente, me desarmó más que cualquier atrevimiento. No debería estar aquí, dijo con voz tensa. No, respondí. Pero ninguno se movió. La casa estaba demasiado silenciosa. La lluvia demasiado suave. Y él demasiado cerca. En ese momento entendí que la línea que había entre nosotros ya no existía. Y que lo que viniera después, para bien o para mal, sería imposible detenerlo. La noche después de la tormenta dejó en la casa un olor a tierra mojada y a naranjos recién abiertos. El cielo estaba despejado, pero dentro de mí todo seguía revuelto, como si mi respiración no pudiera encontrar un ritmo estable desde aquel encuentro silencioso con Adrián en el pasillo. Durante la mañana, cada gesto se volvió incómodo. Cada mirada, demasiado larga. Cada palabra, un temblor contenido. Intenté mantener la distancia, me puse un vestido azul más recatado, recogí el cabello, evité quedarme sola en habitaciones pequeñas. Pero él parecía moverse a mi alrededor sin proponérselo, pasando junto a mí en la cocina, cruzándose en la escalera, entrando en el salón justo cuando yo salía. Y lo peor, que yo notaba su presencia incluso antes de verlo. Esa tarde me encontraba revisando varios documentos en el despacho del fondo, la habitación más silenciosa de la casa. Llevaba las gafas de lectura y una blusa blanca holgada, ligeramente transparente bajo la luz del ventanal. No era intención mía, pero la brisa levantaba el tejido y lo hacía moverse con suavidad. Escuché pasos. Un golpe suave en la puerta. ¿Puedo pasar? La voz de Adrián baja. No quería verlo. No en ese momento en que mi mente estaba llena de contradicciones, de imágenes involuntarias, de recuerdos de su confesión. Adelante, dije finalmente, porque negarme habría sido admitir que me controlaba. Entró despacio como si temiera romper algo invisible. Tenía una carpeta en la mano. Necesito tu ayuda, murmuró. Con los exámenes de acceso. No entiendo este ejercicio de literatura. Puso la carpeta en mi escritorio. Cuando se inclinó ligeramente vi la sombra de sus clavículas bajo la camiseta. Me forcé a concentrarme. Claro, siéntate. Pero no se sentó frente a mí. Se sentó a mi lado. El silencio se estiró. Comencé a explicar el ejercicio, haciendo esfuerzos enormes para que mi voz sonara neutra. Pero cada vez que él se inclinaba hacia adelante para ver la hoja,
su brazo rozaba el mío. Apenas milímetros, pero suficientes para poner mi piel en alerta. Había calor en su respiración. O quizás era el mío. Elena, me interrumpió de pronto. ¿Podemos hablar de lo que pasó? Mi mano tembló sobre la mesa. Adrián, debemos dejar eso atrás. ¿De verdad lo crees? Preguntó suavemente. Porque yo no puedo. No supe qué responder. Él se levantó y empezó a caminar por la habitación, como un animal atrapado entre impulsos y culpa. Desde que encontraste esas fotos, todo está raro, dijo con voz tensa. No quiero que pienses que soy un enfermo. No quiero que me temas. No te temo, admití. Se detuvo. Me miró. El calor subió a mis mejillas al darme cuenta de que era verdad. Entonces, dio un paso hacia mí. ¿Qué sientes? No supe mentir. No supe responder tampoco. No lo sé, susurré. Él inspiró hondo como si esa respuesta fuese suficiente para derribar cualquier contención. Sé que debería alejarme, murmuró. Pero no puedo. Te veo y, cerró los ojos un instante, me confundo. Mucho. Se acercó otro paso. Lo suficiente para que yo sintiera su perfume fresco, a jabón, a ropa recién lavada. Una fragancia limpia, casi inocente, pero que en ese momento se volvió peligrosa. Adrián, escúchame, intenté mantenerme firme. No podemos seguir así. No es correcto. Lo sé, susurró. Pero tampoco quiero que esto te destruya por dentro. Hizo una pausa larga. No quiero que te sientas sucia o avergonzada por algo que viste sin querer. Mis ojos se humedecieron y no supe por qué. Tú no hiciste nada malo, añadió. Yo fui el que buscó esos montajes. Yo fui el confundido. Pero yo también, me detuve, tragándome la frase antes de que escapara. Él dio un paso más. ¿Tú también qué? Preguntó con la voz más suave que había escuchado en él. Mis manos se crispaban sobre la mesa. La tensión me envolvía como un manto demasiado pesado. Yo también estoy confundida, admití finalmente. Y esa frase cambió todo. Adrián se acercó despacio, observando mis gestos, como si temiera asustarme. Cuando estuvo a centímetros, bajó la mirada hacia mis manos. Si quieres que pare, dijo apenas sorprendente, solo dímelo. Pero no dije nada. Mi silencio fue el permiso que nunca debió existir. Él levantó la mano, despacio, como si fuera a tocar algo sagrado. No me rozó, solo acercó sus dedos a mi mejilla, sin llegar a tocarla, dejando un espacio mínimo donde el aire se volvió electricidad pura. Mi respiración se aceleró. Podía sentir el calor de su piel sin que me tocara. No debería hacer esto, susurró. Lo sé, respondí. Pero ninguno se movió. En ese instante algo se quebró en mí. La mujer responsable, prudente, equilibrada, dejó de ganar la batalla. Adrián, murmuré. Si sigues, no habrá vuelta atrás. Él no retrocedió. Sus ojos se volvieron más oscuros, más llenos de algo que me erizó la piel. Entonces dime que no lo haga. No pude. Otra vez. Y cuando él acercó su frente a la mía, sin tocar mis labios, sin romper aún la frontera final, supe que ya estaba perdida. Porque ya había dicho sí sin pronunciarlo. En ese instante se encendió la luz del pasillo. Un sonido. Alguien había entrado en casa. Los dos nos apartamos de golpe como culpables sorprendidos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Has escuchado eso? Preguntó Adrián en un susurro casi inaudible. Asentí. El sonido volvió. Una puerta cerrándose. Un paso firme. Julián. Había vuelto un día antes.
Y en ese momento, todo podía derrumbarse. El regreso inesperado de Julián fue como una jarra de agua helada vertida sobre un incendio oculto. Adrián y yo intercambiamos una mirada rápida, casi desesperada. La luz del pasillo se apagó otra vez, y se escucharon sus pasos dirigiéndose a la habitación principal. Cuando la puerta de nuestro dormitorio se cerró, el silencio volvió a caer sobre nosotros. Pero ya nada era igual. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra que le había dicho a Adrián, y peor aún, todo lo que no le había dicho. Su rostro a centímetros del mío. Su respiración mezclándose con la mía. Mi propio silencio convertido en invitación. Y el miedo más grande. ¿Qué podría pasar si él continuaba confundido, o si hacía algo impulsivo? Conocía bien la mirada de ese chico, la mezcla de deseo, culpa, soledad, ansiedad. Era una combinación peligrosa en alguien que creciera como él, siempre sintiéndose fuera de lugar, buscando aceptación en rincones equivocados. Temía por él. Por su mente, su futuro, su estabilidad emocional. Y también temía por mí. A la mañana siguiente, Julián salió temprano. Adrián bajó mucho después con ojeras, el pelo desordenado y una expresión que me partió el alma. ¿Estás bien?, pregunté con voz suave. No, respondió sin rodeos. Se sentó a mi lado en la mesa del desayuno. Había algo roto en su mirada, algo vulnerable que no había visto antes. Sostenía la taza con ambas manos, como si necesitara que el calor lo anclara a la realidad. No quiero seguir así, susurró. No quiero sentirme un monstruo. No eres un monstruo, le aseguré. Entonces, ¿por qué siento todo esto por ti? Alzó la mirada, desesperado. Me estoy volviendo loco, Elena. Su voz temblaba. No estás loco. Estás confundido, intenté calmarlo. Confundido no es la palabra, replicó con amargura. Si no te digo lo que siento, ardo por dentro. Si lo digo, te hago daño. Si me acerco, traiciono a mi padre, y si me alejo, me destruyo yo mismo. Sus palabras me desgarraron. Era el tipo de sufrimiento que no se podía ignorar. Me levanté y puse una mano en su hombro, apenas un contacto ligero. Él cerró los ojos como si ese toque fuera la única paz que había sentido en semanas. No quiero perder la cabeza, Elena, murmuró. No quiero perderte a ti tampoco. Sentí un nudo en la garganta. Adrián, escúchame, empecé con voz baja. No puedo permitir que esto te consuma. No puedo verlo destruirte. Su respiración se volvió más agitada. Entonces dime qué hago, pidió. Dímelo tú. Porque si tú me dices paro. Pero si me dices quédate. Su frase quedó suspendida, peligrosa. Ese día transcurrió como una cuerda tensada a punto de romperse. Hasta que llegó la tarde. Julián llamó diciendo que volvería tarde. La casa quedó en silencio, bañada por la luz anaranjada del atardecer valenciano. Yo estaba en mi habitación, tratando de leer, cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. Entra, dije con cautela. Adrián pasó. Llevaba una camiseta gris, sencilla, pero su mirada era tormenta pura. Necesito hablar contigo antes de que me vuelva loco, dijo mientras cerraba la puerta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que él podía oírlo. Hoy intenté estudiar, pero solo podía pensar en ti, dijo en voz baja. En cómo me miraste. En cómo no me dijiste que me alejara. Me quedé quieta. Cada palabra suya me atravesaba. No sé qué hacer con este dolor, continuó. Es como un peso que llevo aquí. Se tocó el pecho. Y siento que solo tú puedes aliviarlo. Sus ojos buscaron los míos. Y entendí que no hablaba solo de deseo, hablaba de angustia, de obsesión,
de un vínculo que creció sin que nadie lo viera. Mi instinto de adulta, de mujer, de figura de autoridad, me gritó que debía calmarlo, contenerlo, darle seguridad. No por pasión, sino porque él se estaba rompiendo. Di un paso hacia él. Luego otro. Adrián, susurré. No quiero que te hundas más. Me acerqué lo suficiente como para que escuchara mi respiración. No puedo darte lo que tú imaginas, murmuré. Pero sí puedo ayudarte a estabilizarte. A que no te sientas solo. A que no creas que eres malo. Él tragó saliva con los ojos brillantes. ¿Y cómo, me vas a ayudar? Tomé sus manos entre las mías. Un gesto íntimo, todavía dentro de lo permitido. Un contacto que calmaba pero encendía. Estando contigo, respondí. Hablando. Escuchando. Acompañándote en esta confusión. Hasta que pase. Él dio un paso. Yo no retrocedí. Su frente rozó mi frente. Sus labios quedaron peligrosamente cerca, pero no los permití. Coloqué mi mano en su mejilla, suave como si estuviera consolando a un niño, pero los dos sabíamos que ya no era un niño. No cruzaremos esa línea, susurré. Pero tampoco voy a dejar que te pierdas. Él respiró hondo, estremeciéndose. Solo, no me dejes, pidió. No esta vez. Y entonces lo abracé. Con fuerza. Con una intimidad que no era física, pero sí emocional, cruda, devastadora. Su cabeza en mi cuello. Mi mano en su espalda. Su respiración acelerada contra mi piel. Era un abrazo que no debía existir. Era un alivio que no debía ofrecerse. Era un consuelo tan profundo que se volvió indistinguible de algo mucho más peligroso. Cuando él me estrechó un poco más. Cuando sentí como su cuerpo temblaba. Cuando mi propia respiración se volvió irregular. Comprendí que ese abrazo era, en sí mismo, la traición que tanto habíamos evitado. Nos separamos lentamente. Su mirada estaba cambiada. La mía también. Elena, susurró. Esto no va a parar, ¿verdad? Me faltó el aire. No supe qué responder. Porque la verdad era que ya habíamos cruzado algo mucho peor que una línea. Habíamos cruzado una frontera emocional. Y justo entonces un mensaje entró en mi móvil. Lo leí. Mi rostro se quedó blanco. Adrián notó mi reacción. ¿Qué pasa? Con voz rota respondí. Las fotos, alguien las publicó. Sus ojos se abrieron. Llenos de terror. Y esa fue la chispa que incendió todo. El mensaje en mi móvil ardía en la pantalla como si fuera una sentencia. Mis manos temblaban mientras lo abría. Las fotografías falsas, los montajes grotescos con mi rostro, aparecían ahora en un foro anónimo, comentados, descargados, difundidos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Elena, susurró Adrián acercándose. ¿Qué pasó? Alguien las publicó, dije con voz rota. Ya no están solo en tu ordenador. Están en Internet. Sus ojos se abrieron, llenos de un miedo profundo, casi infantil. No, no puede ser, retrocedió un paso. Yo las borré. Te lo juro. Yo las borré. Pero alguien más las tenía, concluí sintiendo como me faltaba el aire. Tal vez quien las creó. Tal vez alguien de ese foro. Adrián se pasó las manos por el cabello, desesperado. Es mi culpa. Gritó de pronto golpeando la pared. Todo es mi culpa. Adrián, cálmate, intenté acercarme. No. Exclamó. Tú no entiendes. Yo solo quería, se detuvo respirando con dificultad, solo quería tener algo tuyo.
Algo que sus ojos se llenaron de lágrimas, que nunca debería haber querido. Mi corazón se desgarró. No fue tu culpa, mentí, intentando detener la caída que veía en sus ojos. Si lo fue, susurró, a punto de romperse. Si mi padre lo descubre, si él ve esto, me mata. Me mata o se va. O te culpa a ti. Esa última frase me heló. El silencio fue tan denso que casi me impidió respirar. Él se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Yo me acerqué despacio con miedo de empeorar su estado. Mírame, pedí suavemente. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, húmedos, llenos de terror y angustia. No voy a dejar que esto te destruya, dije. Y lo creía. Era irracional, pero lo creía. Él negó con la cabeza. No puedes protegerme de esto, Elena, su voz se quebró. No puedes protegerme de mí mismo. Se inclinó hacia adelante desesperado, buscando consuelo. Yo puse mis manos en sus mejillas, como si pudiera sostenerlo, contenerlo, encerrarlo en un lugar donde nada pudiera tocarlo. Estoy aquí, susurré. Él se aferró a mis muñecas con una necesidad que dolía. No me sueltes, por favor. Me acerqué más, impulsada por algo que ya no estaba bajo control. Lo abracé como si quisiera arrancarle el dolor del pecho. Su cuerpo temblaba. El mío también. Su frente se posó en mi cuello, mi respiración se volvió errática. Era un abrazo demasiado largo, demasiado profundo, demasiado íntimo. Un consuelo que rozaba la frontera de lo prohibido sin cruzarla, pero solo por un hilo. Adrián deslizó sus manos por mi espalda, no con lujuria, sino con desesperación. Aferrándose a mí como si fuera la única persona capaz de salvarlo. Elena, susurró. Si tú estás conmigo, puedo soportarlo. Mis dedos se cerraron sobre su nuca. Lo traje más cerca sin pensarlo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que casi hacía eco en su cuerpo. Estoy aquí, repetí aun sabiendo que ese estar aquí era un peligro en sí mismo. De pronto el móvil vibró otra vez. El sonido nos separó bruscamente. Miré la pantalla. Era Julián. Voy de camino. Llegaré antes de lo previsto. Mi sangre se heló. Adrián vio mi expresión y palideció. Vio las fotos. Preguntó en un hilo de voz. Él. No lo sé, respondí. Pero si viene así, algo pasó. Él empezó a caminar de un lado a otro, casi sin aire. Si él lo sabe, si él piensa que yo, sus ojos se llenaron de pánico real. Elena, no puedo verlo. No puedo enfrentar eso. No puedo. Adrián, cálmate. No puedo. Gritó golpeando el mueble. No puedo mirar a mi padre a los ojos si él cree que yo hice algo contigo. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Porque aunque no habíamos hecho nada físico, emocionalmente estábamos demasiado lejos del lugar correcto. Me acerqué a él una vez más. Escúchame, dije tomando su rostro entre mis manos. Vamos a superar esto. Vamos a solucionarlo antes de que él llegue. Pero necesito que estés conmigo. Sí. Adrián respiraba entrecortado, pero asintió. Entonces dijo algo que me heló la sangre. Haré lo que tú digas. Lo que sea. Solo no me abandones ahora. Su mirada era una mezcla de devoción, miedo y algo mucho más oscuro. Algo que ya no podía ignorar. No te voy a abandonar, le prometí, aunque sabía, en lo profundo, que esa promesa podía destruirnos. Un coche se detuvo frente a la casa. El motor se apagó. Los dos nos quedamos congelados. Es él, susurró Adrián. Y en ese instante comprendí con el corazón estrangulado. Nuestra historia no terminaba aquí.
Solo acabábamos de entrar en la parte más peligrosa. Cuando la puerta principal comenzó a abrirse, Adrián tomó mi mano con una fuerza que no había sentido antes. Pase lo que pase ahora, murmuró. No digas que no sentiste nada. Mi respiración se detuvo. La puerta se abrió. Julián entró. Y así empezó el desastre.